los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar, con el sellador 522. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos esté escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente, me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que, no sé si usted se tuvo que haber enterado de que Taiwán, nación isla, sufrió su peor terremoto en 25 años, sobre todo en la parte este de esta isla. El epicentro de este terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter fue en el mar, cerca de 18 kilómetros al sur de la ciudad de Hualien. Como usted pudo y puede ver en las grabaciones, en los videos, se colapsaron edificios enteros y la capital de Taiwán, de Taipei, se quedó sin energía eléctrica. El gigante taiwanés de producción de microprocesadores TSMC informó que tuvo que evacuar de todo su personal a varias de sus fábricas. Con todo y esto, y que hubo muchas edificaciones que sufrieron daños, con todo y esto, hasta ahora solamente se reporta 9 personas muertas, nada más 9 personas muertas, por supuesto cientos de heridos, pero solamente 9 muertos. Mire, se cayeron mucho más de 9 edificios, se cayeron mucho más de 9 edificios, ¿sí? Y cada uno de estos edificios originalmente tenía a decenas de personas adentro. ¿Sabe por qué nada más 9 personas murieron? Hasta ahora nada más 9, por las prácticas preventivas, por la conciencia de la población de Taiwán ante una eventualidad, por la práctica, por los ensayos, y funcionaron. Una tremenda evento de terremoto fuerte, con escenas, usted búsquelas, están las escenas como dignas de uno de los peores terremotos que usted puede ver en video, y sin embargo nada más 9 muertos. Pobrecitos, 9 muertos, pero solamente 9 muertos. Hay cuántos otros terremotos en otras partes del mundo de esta misma magnitud o menos y han matado cientos y hasta miles y decenas de miles de personas. La prevención, los ensayos, la conciencia. Ahí lo tiene usted. En la eurozona, la inflación, la tasa de esta cayó a el nivel de 2,4% en marzo, viniendo del 2,6% de febrero. La inflación subyacente, que es la que resulta después de quitarle a los volátiles
precios de la energía y de los alimentos también cayó al 2,9%, viniendo del 3,1% el mes pasado. Por supuesto que estos datos dan esperanzas a aquellos que tienen, pues que están esperando, literalmente, y, valga la redundancia, que el Banco Central Europeo comience ya con el recorte de tasas de interés lo más pronto posible. De hecho, el banco realiza su próxima reunión de política monetaria tan pronto como el próximo 11 de abril. Hay que decir, ante esto pues que había muchas esperanzas y muchas expectativas con respecto a este dato, que era lo que tenía que decir. Y ahora da las esperanzas de que tan pronto como el 11 de abril vaya a dar la primera rebaja de tasas de interés, y no como se estaba esperando, más bien que fuera hasta el 23 de mayo, ¿sí? Ahora, hay razones de peso para la prisa, y hay razones de peso por lo cual la gente prefiere y le urge que sea ya el 11 de abril y no 23 de mayo, que es tan solo, es poco más de un mes nada más, pero para mucha gente hay mucha diferencia, porque hay que decir que la política fiscal solamente tiene para ajustarse nada más, no nada más tiene un camino, ¿sí? Y en el caso de Francia, que es la segunda economía más grande de la Unión Europea, este país está tratando desesperadamente de reducir su abultadísimo déficit de presupuesto, mientras que Alemania, que es la economía más grande de la Unión Europea, se espera que se vea obligada a limitar su gasto a solamente lo que le permite la Constitución. Entonces, ya están empezando a tener toda serie de aprietos las principales economías de la Unión Europea. Y por supuesto que estos dos elementos, con la economía de Francia y con la economía de Alemania, las dos principales economías de la Unión Europea, la economía en general de todo el bloque solamente se puede debilitar, ¿sí? Ahora, por otro lado, el otro elemento importante es la diferencia entre la tasa actual del Banco Central Europeo de 4% y la tasa objetivo de 2%, que es bastante grande. Y entonces, alcanzar esto requerirá más de 0,25 puntos porcentuales que las reuniones futuras de política monetaria del Banco Central tiene en lo que resta de este año. Entonces, para que se cumpla esta diferencia de 2 puntos porcentuales, antes de que termine este año, tiene sí o sí que comenzar con el recorte de 25 o de 0,25 puntos porcentuales este 11 de abril. Si no comienza el 11 de abril, entonces no le va a alcanzar el año para cerrar esta gap de 2 puntos porcentuales. Entonces, afortunadamente, el dato de hoy es bastante positivo y hay muchas esperanzas de que efectivamente el 11 de abril comience el Banco Central Europeo a rebajar tasas de interés. Y después de eso, la atención, por supuesto, va a venir sobre el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal. Y en este caso, la verdad, la economía, la inflación, digamos que está disminuyendo en general, pero no tan decididamente, y más importante todavía, que el crecimiento económico, el desempeño, la actividad económica de los Estados Unidos sigue siendo vigorosa. Entonces,
el Banco Central, Jerome Powell, su presidente, y gobernadores del Banco Central de los Estados Unidos han estado lanzando señales de que sí, seguramente este año comenzamos a bajar tasas de interés, pero no pronto. El gobernador del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, en Estados Unidos, dijo que él veía el primer recorte de tasas de interés de la Reserva Federal hasta diciembre. Eso dijo hoy. Jerome Powell, por su parte, dijo que todavía no está convencido, viendo los datos, que efectivamente la inflación va en una decidida tendencia a la baja y dirigiéndose hacia el objetivo de 2%. Él dice simplemente no estoy convencido. Ahí está, ahí va. Llegó hasta el 9%, casi el 9% a mediados de hace año y medio, del año antepasado, y desde entonces ha estado bajando, sí, pero se quedó y ha estado medio atoradona en 3% y necesito que baje hasta 2%. Entonces, cuando yo vea que efectivamente ya va decididamente dirigiéndose hacia ese 2%, entonces me sentiría a gusto decretando la primera baja de tasas de interés. Pero por lo pronto no estoy seguro, dice Jerome Powell. Y no está seguro porque es que, como le digo yo, no solamente la tasa de inflación se ha medio estabilizado en 3%, sino que con la vigorosa actividad económica que esta economía todavía sigue demostrando, se antoja que va a ser difícil, penoso, duro llegar a ese objetivo de 2 puntos porcentuales. Y entonces por eso simplemente no puede el banco comenzar a bajar tasas de interés todavía. ¿Sí? Por aquí vi yo un dato, todavía había un dato último sobre nada más la confirmación de la actividad económica de los Estados Unidos, que sigue todavía muy vigorosa, muy vigorosa. Bueno, no la estoy, bueno, aquí lo estoy, aquí ya lo vi. Fíjese, la iniciativa privada de las empresas privadas de Estados Unidos crearon 184,000 puestos de trabajo durante marzo, más de lo que se esperaba. Ahí está usted, ahí tiene la actividad económica. Esto es las empresas privadas, nada más. Todavía falta el gobierno y todavía falta la agricultura, el campo. Pero las empresas privadas aumentaron o crearon 184,000 puestos de trabajo en marzo, que era más de lo que se esperaba. Es decir, mayor vigor, mayor actividad económica que la esperada. Y eso va en detrimento del ataque a la inflación. Porque recuerde, mientras que la gente se sienta en confianza y con confianza con su trabajo y con seguridad laboral, no deja de gastar. Y si no deja de gastar, no deja de demandar. Y la demanda crea presiones a los precios, presiones inflacionarias. Entonces, por eso, Jerome Powell dice, yo no estoy tan seguro. Pues sí, es cierto, es que no puede uno estar seguro, ¿no? Es muy difícil que baje la inflación, que bajen las presiones inflacionarias, si la gente está compre. Y la gente está compre porque tiene salario y trabajo. Que es muy bueno, o sea, digo, es que bien, qué bueno que la gente tenga trabajo, pero eso mete presión a la inflación. Y ahí está la disyuntiva. En la Unión Europea es diferente, porque allá las economías están débiles. Por eso ya la discusión ya no es tanta de que si va a bajar el Banco Central la tasa de interés o no. Sí la va a bajar. Ya la pregunta ahí es si es este mes o el próximo en la Unión Europea. Eso es más fácil. Y es seguro. ¿Por qué? Porque las economías están tan débiles que claro que la inflación está cayendo junto con todo lo demás. Literalmente. Así es que eso es muy fácil. El problema está en Estados Unidos. Es donde está el problema. Un buen problema para tener. Qué ironía de las cosas, ¿no? Que el tener una vigorosa economía y
gente trabajando y empleo o desempleo en tasas marginales, etcétera, trae problemas económicos. Y sí los trae. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Mencionarle que fíjese usted esto, en África, en Uganda, la Corte Constitucional de este país negó un intento de traer abajo, de derogar una de las leyes anti-homosexuales más duras del planeta. Esta legislación, la cual el actual presidente Yoweri Museveni firmó para que fuera ley en mayo del año pasado, y aquí se lo comentamos, incluye la pena de muerte para algunos actos homosexuales y sentencias de prisión bastante largas por promover la homosexualidad. ¿Qué significa promover la homosexualidad? ¿Quién sabe? ¿Quién determina qué es promover la homosexualidad? Pues quién sabe. Pero se me antoja que si un hombre desdichadamente es medio amaneradito, pues en cualquier momento ya se le determina que está promoviendo la homosexualidad, ¿no? En ese país, ¿sí? Por supuesto que esta ley ha sido ampliamente condenada por los gobiernos occidentales y por todo tipo de organismos civiles, como por ejemplo el Banco Mundial. Pero el problema es que el gobierno, el presidente de Uganda, tiene el apoyo de la Corte Constitucional, quien defendió esta ley en Uganda. Ahí lo tiene usted. Ayer le estaba comentando acerca de la decisión del estado de California, bueno, no fue ayer, fue el lunes, el estado de California de aumentar por decreto en 20% el salario mínimo a los 500,000 de trabajadores de los restaurantes de comida rápida, que son las posiciones laborales menos pagadas en cualquier parte del mundo. Lo que en inglés se le llama flipping burgers, ¿sí? O sea, un trabajador de McDonald's que está volteando hamburguesas, pues es lo más bajo, por no decir mal pagado, de cualquier actividad laboral en cualquier parte del mundo, ¿no? Y así es. Y entonces hay 500,000 de este tipo de trabajadores en California, y el gobierno, en un intento por ayudarlos, decretó, porque sí, un aumento salarial a todos ellos de 20%. Ganaban $16 la hora, ahora ganan $20 la hora. Y esto se lo comento de nuevo porque, bueno, el problema con este tipo de medidas que suenan muy lindas y suenan muy bonitas, ¿verdad? Pero pues es muy fácil decretar un aumento salarial a 500,000 personas, ¿no? Y sobre todo es muy popular para esas 500,000 personas. Pero ¿de dónde sale la plata? ¿De dónde sale la plata? Ya lo habíamos dicho, al final quien paga la plata esa es usted. Es usted el que compra la hamburguesa, ¿sí? Y entonces, si la hamburguesa va a subir de precio, porque la hamburguesa va a subir de precio, entonces usted va a tener menos incentivos para comerse esa hamburguesa, para comprarla, ¿sí? Entonces va a haber menos ventas. Entonces va a haber problemas. Ok, fíjese usted este dato, que hablamos de esto también el lunes. Estados Unidos, la tasa de desempleo es del 4% en este momento, la tasa de desempleo de Estados Unidos. La tasa de desempleo del estado de California es de 5,3%. Todo 1.3 puntos porcentuales más, bastante por arriba del promedio del país. Entonces, qué bueno, qué lindo que les aumenten el salario a 500,000 de trabajadores, y ojalá
Ojalá y esa cantidad de 500,000 se mantenga. Pero claramente no tengo el dato, porque no tengo el dato de cuál es la población económicamente activa de California. Pero esta diferencia de 1,4%, es decir, si lográramos que ese 1,4% por arriba de la media que tiene California consiguiera trabajo, estaríamos insertando a la economía o dándole trabajo seguramente a decenas de miles de trabajadores, probablemente a cientos de miles. Probablemente a cientos de miles. Entonces, el punto que estoy tratando de hacer es que esta decisión del gobierno de California hace muy felices, seguramente, a 500,000 de trabajadores, pero mantienen la desdicha y en el desempleo a decenas de miles más, si no es que cientos de miles más. Claramente, porque California tiene una tasa de desempleo mayor a la de la media nacional. ¿Por qué? Pues por medidas como esta. Medidas como esta, precisamente. Entonces, ¿qué queremos? ¿Menos empleados y que ganen más o más empleados y que ganen menos? ¿Qué es preferible? Hombre, pues yo creo que si esto se estableciera en votación y todo el mundo votara, yo creo que todo el mundo diría, con tal de tener un trabajo, no importa. O sea, prefiero trabajar y ganar lo que sea, a no trabajar y no ganar nada. ¿Sí? Bueno, lo mismo sucede de California, lo mismo sucede con todos los países de América Latina. Porque no hay, hablando de tasa de desempleo, la tasa de desempleo de los países de América Latina en general es mucho más alta que incluso el 5,3% de California, en general. ¿Sí? En general, las tasas de desempleo en los países de Latinoamérica están rondando cercano, entre el 5 y el 10, más cercano hacia el 10, en general. Es extraordinariamente raro, por no decir que muy imposible, encontrar un país que haya tenido una tasa de desempleo del 4% como la que tiene Estados Unidos. ¿Sabe usted por qué Estados Unidos tiene una tasa de desempleo del 4%? Con el influjo de inmigrantes que tiene, todo este problemón, crisis en la frontera, de los decenas de miles de inmigrantes que están yéndose hacia Estados Unidos, de Centroamérica, de Haití, de África, de China, etcétera, 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 al final todos se insertan en la economía y todos consiguen trabajo, al final, ¿sí? Y al final el país tiene una tasa de desempleo de 4% con un influjo grande de trabajadores que llega y no deja de llegar. Y tiene una tasa de desempleo de 4%, que ningún país de América Latina tiene. ¿Sabe por qué? Pues lo podemos definir de varias maneras, pero yo creo que la palabra clave es flexibilidad. ¿Sí? Flexibilidad laboral. ¿Qué significa flexibilidad laboral? Darle a las empresas el poder de ajustar su plantilla laboral conforme a sus necesidades, sin ningún problema. Eso es. Mire, es muy fácil, simplemente es facilísimo este concepto y está probado porque ahí está en Estados Unidos. Es más, por cierto, ningún país de Europa tampoco tiene una tasa de desempleo del 4%, tampoco. ¿Y qué tienen en común las economías de América Latina con las economías de la Unión Europea? Ay, pues sus leyes laborales tan lindas y sus sindicatos tan poderosos. Eso es lo que tienen en común. Unas leyes laborales divinas como las de California. ¿Sí? Un aumento salarial a 500,000 de todos ustedes. ¡Vámonos! No, pues suena lindísimo, pero tiene el efecto perverso de cohibir al empleo. Y es muy fácil, mire, es sencillísimo, esto es sencillísimo, así de fácil, así. Mientras más caro y difícil sea despedir a un empleado,
igual de caro y difícil es contratarlo. Entonces, va proporcional. Entre más difícil y caro y complicado sea despedir o deshacerse de un empleado, lo mismo es para contratarlo. Entonces, las empresas se la piensan y se la piensan demasiado para contratar a alguien, si ese alguien después va a ser un problemón para correrlo, si es que algo pasa, o no fue buen empleado, o la situación en la empresa cambia, o lo que sea. En Estados Unidos no tienen ese problema. En Estados Unidos te pueden correr porque sí, porque no y por si acaso. Y el darte plata para sacarte de la empresa tampoco es obligatorio, no es obligatorio, muchas empresas no te dan nada. Flexibilidad. Y por eso hay una tasa de desempleo de 4%. Y la persona que llegan a correr, en una economía fuerte como la está en este momento, la llegan a correr, etcétera, inmediatamente consigue trabajo. Inmediatamente consigue trabajo. ¿No es eso lo que queremos? ¿De qué sirven las leyes laborales tan lindas y tan bien intencionadas si tienen este efecto perverso de cohibir y de inhibir el trabajo y la contratación? Literalmente los que están trabajando se convierten en un club de Toby, es un club exclusivo para unos cuantos, a costa de un gran porcentaje de la población que no se queda sin trabajo porque las empresas no contratan, por lo que le acabo de explicar. Entonces, una perversidad horrible. Y por eso es, discúlpeme, pero es la verdad, por eso es que estos países como los de nosotros, con estas leyes laborales progresistas que les llaman y también intencionadas, y que tenemos a estos líderes sindicales que nos protegen en nuestros trabajos, la gente de estos países con estas leyes tan bonitas laborales sale huyendo de estos países para irse de indocumentados a un país desgraciado como Estados Unidos, donde los pueden correr en cualquier momento. Y no vuelven, no vuelven. Prefieren 1000 veces quedarse allá y trabajar en ese ambiente, de sálvese quien pueda, a quedarse aquí en la protección de nuestras leyes laborales, tan bien intencionadas, tan lindas y tan bonitas, que mantienen a un 8 a 12% de la población sin trabajo perennemente. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. En México está en plena campaña electoral, no solamente para presidente, para todo. Ahí, de hecho, se están jugando gobernaturas, alcaldías, diputaciones, senadurías, etcétera. Es una gran campaña electoral en donde la violencia, seguramente el narcotráfico, está reclamando su posición como un jugador importante y estableciendo su influencia de la manera en la que la delincuencia y las mafias del narcotráfico lo hacen, que es matando gente. ¿Sí? Hasta este momento se han reportado 33 33 asesinatos políticos
es como se le conoce en México. Y un asesinato político, en este caso, según la prensa mexicana, son 33 asesinatos políticos en este momento, 20 de ellos de aspirantes a un cargo público, 20 de ellos, y el 13 restantes a personas relacionadas con campañas políticas. Hace un par de días fue asesinada en medio de la gente, en un acto público, la aspirante a la alcaldía de una ciudad mediana, que es la ciudad de Celaya, Guanajuato. Los otros 23 eran todos de poblaciones mucho más chiquitas, poblaciones rurales, etcétera. Ya esta candidata, que era por cierto la candidata al partido oficialista, es de una ciudad mediana como Celaya, Guanajuato, y todavía falta semanas para las elecciones. Está con nosotros, hace tiempo que no platicábamos con él, le agradezco muchísimo que haya aceptado intervenir y ayudarnos a entender este asunto, nuestro colega periodista mexicano Mauricio Torres de la Ciudad de México. Mauricio, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte y estar por acá nuevamente. Qué placer poder estar contigo y con tu auditorio una vez más. Gracias, lástima las circunstancias. Mauricio, ¿qué es lo que quiere primero que nada, ¿quién está matando a los candidatos? Pues mira, creo que hacer un análisis lo más integral posible nos arrojaría a ver que son muchos victimarios, ¿no? Al final, la respuesta más rápida, es decir, lo está matando el crimen organizado, entendido como el crimen organizado como un paraguas muy amplio, ¿no? Pero al final son diferentes células o diferentes grupos del crimen organizado que pueden identificarse o diferenciarse, mejor dicho, según la zona del país de la que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, mencionabas tú el caso de la candidata en Celaya, que es una ciudad importante, no solo de Guanajuato, sino del país, una ciudad industrial, una ciudad en la que tienen una fuerte presencia, por ejemplo, los grupos dedicados al huachicol, que puede ser una circunstancia distinta a la de los hechos de violencia en Michoacán, por ejemplo, ¿no? Donde ahí hay otro tipo siguen siendo cárteles, siguen siendo grupos del crimen organizado, pero dedicados a otra cosa, ¿no? Y además, pues todo esto también puede cruzarse por los grupos y los intereses políticos inscritos dentro de todo este contexto de campaña electoral. Nada más para aclarar para el público que nos escucha, que es de diferentes partes, huachicol es el tráfico de combustible. Exactamente, y te agradezco mucho esa precisión para efectos de mayor claridad para todo el auditorio, que pues no es que no tiene el mismo los mismos, no conocen la misma terminología que nosotros los mexicanos. Claro. Ahora, Mauricio, pero ¿cuál es la intención? ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué significa el que los los grupos de narcotráfico o de mafiosos estén matando a candidatos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Quiere decir que si matan a uno están apoyando al otro? ¿De qué se trata? Creo que los analistas más serios que tenemos en el país y que se han dedicado durante muchos años a revisar esta situación, que aquí cabe hacer el paréntesis, lamentablemente no es una situación nueva, ¿no? Digo, ahorita lo estamos viendo en el contexto de las elecciones de 2024, y que serán las más grandes de la historia de las que tengamos registro, pero ocurrió en las pasadas federales, que fueron intermedias en 2021, ocurrió en las federales anteriores a esas, que fueron las de 2018 y también fueron presidenciales. La gente que se ha dedicado a analizar estos periodos y los hechos de violencia identifica, creo que por lo menos dos grandes motivos, dos grandes motivaciones para el actuar de los grupos criminales. Uno, el mandar el mensaje de aquí no manda ningún candidato, aquí mando yo. Y otro, el tratar de inhibir la competencia, como hacías tu referencia. No queremos que determinada persona sea candidato, queremos que esta otra, a la que quizá no apoyemos abiertamente, pero sí lo haremos veladamente, porque queremos al final que esa sea la persona que llegue. Y todo esto nos arroja una conclusión preocupante, en el sentido de que, según lo advierten los expertos,
esta intención de los grupos criminales de influir en las contiendas electorales y en los procesos es cada vez mayor. De una u otra forma buscan decidir quién es el candidato, quiénes ocupan las candidaturas o quiénes son los que llegan a esos cargos de elección popular. Obviamente con la implicación de que van a trabajar o están trabajando con nosotros. Exactamente. Ahora, Mauricio, la prensa, por ejemplo, en el caso de esta candidata, y en todos los demás, pero en el caso de esta candidata, ella obviamente, o sea, estoy tratando de determinar qué es lo que motiva que los maten a ellos en lo particular. La prensa refleja que ellos denunciaban la ola de violencia, denunciaban los problemas de violencia, etcétera, pero pues eso lo hacen todos los candidatos porque pues todo el mundo lo nota y no puede haber un candidato que no hable del problema principal en México, que es la ola de violencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que genera o hará o cómo es que se hace un candidato matar? Pues creo que igual creo que es una pregunta a la que quizá valdría la pena analizar en cierto sentido caso por caso o por lo menos localidad por localidad. Es decir, como bien mencionabas, es previsible que cualquier candidato hable de los problemas de inseguridad en su localidad, en su estado, en el propio país. Pero habrá zonas en las que tocar esos temas sea más particularmente sensible que en otras, ¿no? Porque quizá esas declaraciones puedan estar afectando los intereses de una organización, de una organización por sobre las demás. Y pues aquí creo que volvería a usar la palabra preocupante. Lo preocupante es que vemos que esta situación empieza a repetirse en diferentes puntos del país en comparación a lo que hemos visto en otros periodos electorales. Si uno revisa los registros históricos, por decir, de 2018, de 2021, se veían algunos puntos focalizados, ciertamente en Guanajuato, por ejemplo, en Michoacán, en Guerrero, pero ahora lo empezamos a ver un poco más quizá en el Estado de México, en Veracruz, es decir, norte, sur, este u oeste, hacia donde voltee uno, empieza a encontrar estos casos y esa violencia extendida es lo que debería hacer que encendamos focos de alarma. Claro. Después de... ¿Cuál ha sido? Estoy tratando de recordar, como tú bien estabas diciendo, las últimas elecciones, ha habido periodos electorales anteriores también muy violentos. El que yo más recuerdo que más alto llegaron, hablando específicamente de las mafias de narcotráfico y etcétera, por supuesto que está el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pero eso no fue una mafia de narcotráfico, pero hace cuantos periodos electorales, si tú te vas a acordar, fue cuando emboscaron y mataron al que iba de puntero a ser gobernador del estado de Tamaulipas. En México, la posición de gobernador es una posición muy, muy importante, muy fuerte, y alguien muy poderoso a nivel de su estado. Y en este caso, mataron al candidato del PRI, que yo recuerdo era el PRI, a 3 días de la elección en el que era ampliamente favorito. Y lo comento porque me acuerdo eso para mí en lo que yo lo veía como el pináculo de la violencia electoral en México en ese momento. Te pregunto, ¿en este momento está peor que entonces? Yo me parece que sí, en el sentido de, o visto en términos numéricos, por lo menos. Es el caso en que tú haces referencia, si no me falla la memoria, el candidato asesinado en ese entonces era Rodolfo Torre Cantú, del PRI, quien era, como bien mencionas, el puntero y quien se esperaba que ganara la elección ese año. Fue un asesinato muy sonado, no solo porque era el puntero, porque era el PRI, sino por la cercanía de la elección, quien para contar un poco más de la historia de ese caso al auditorio que nos escucha. Se llevó a cabo una sustitución, quien terminó siendo el candidato fue su hermano, Egidio Torre Cantú, obviamente ganó, fue gobernador los 6 años, pero en ese momento fue algo muy, muy, muy relevante, muy noticioso a nivel
a nivel país, y quizá también porque era un candidato a gobernador, cosa que no hemos visto hasta ahora en los casos que han sido víctimas dentro de los últimos dentro de los últimos meses. Han sido candidatos, sobre todo a alcaldías, que son los funcionarios que están más en contacto más cercano con los ciudadanos. Me parece también que algunos candidatos a diputaciones o a cargos de menor rango. Para regresar a tu pregunta, me parece que en términos numéricos sí estamos peor que en comparación a 2010, cuando ocurrió lo de Rodolfo Torre. Lo de Rodolfo Torre, insisto, creo que fue muy grande por diferentes rasgos cualitativos, llamémosle, que le dieron mucha relevancia a ese caso muy particular, pero si lo vemos en términos de números y de expansión territorial, creo que es muy claro que ahora lo que estamos viendo es bastante mayor de lo que teníamos hace 14 años comparativamente hablando. Claro, y qué bueno que lo mencionas, porque es cierto, estos asesinatos, estas muertes, esta violencia electoral va específicamente sobre funcionarios o sobre puestos de elección popular locales, a nivel local, de poblados, de ciudades. No hemos visto que se metan con secretarios de Estado o con el presidente o con funcionarios federales. No, se van a lo local, que es donde está, pues literalmente, como tú lo mencionaste, el contacto directo con la ciudadanía, el menudeo. Exactamente, o sea, aquí lo que vemos es estos hechos de violencia focalizados como en los actores políticos de un nivel más local. Y también lo que dicen los especialistas es que esto se explica en el sentido de que los alcaldes, por ejemplo, son los que, o los ayuntamientos, y dentro de los ayuntamientos los alcaldes son los que pueden decidir obra pública como más próxima, ¿no? Es decir, el flujo de recursos más inmediato y donde más pueden intentar meter mano, o donde pueden los grupos criminales tratar de cooptar a la policía para que la policía los deje operar a sus anchas, pues es en ese nivel, ¿no? Al final, que es para ellos mucho más sencillo y mucho más directo que por decir querer llegar a la comandancia de la Guardia Nacional o del Ejército, ¿no? En fin, creo que lo que vemos muy lamentablemente es una tendencia a que estos hechos de violencia no solo se mantengan, sino que vayan a crecer de aquí a de aquí a los 2 meses que nos aguardan todavía para que sea la elección del 2 de junio. Mauricio, hablando de tendencias que mencionaste tú, ¿estos asesinatos marcan alguna tendencia en términos de los partidos a los que pertenecen los atacados, los partidos que gobiernan los estados donde han sido atacados? No sé, ¿alguna tendencia? Sí, creo que la tendencia, si no estoy refiriendo mal la fuente, es de una de las organizaciones que ha seguido este tema, Laboratorio Electoral. Laboratorio Electoral lo que ha encontrado es que la mayor parte de los asesinatos que se han dado, al menos en este periodo, han sido de candidatos de Morena. Me parece que de la cerca de treintena de casos que se ha dado, cerca de una tercera parte ha sido de candidatos de Morena. Del partido oficialista. Exactamente, quizá se pueda explicar en la medida también pues de que Morena es ahorita pues la primera fuerza en el país, y es a donde más actores políticos o aspirantes quieren brincar porque ven mayor posibilidad de obtener un cargo público, ¿no? Y a nivel pues de territorio, Morena ahorita gobierna en más de 20 de los 32 estados que integran México. Pero el hecho es que sí hay una tendencia, aunque no es que solo el problema sea exclusivamente de las candidaturas de Morena, sino que lo enfrentan los del PAN y los del Verde, y en fin, ¿no? Esto pega, en realidad le puede pegar a todos. ¿Y qué es lo que el presidente de México ha dicho a este respecto, a esta violencia electoral? Pues la verdad es que el presidente, como incluso tú y yo lo hemos, me parece, comentado en algunas otras ocasiones que hemos tenido oportunidad de platicar, su reacción ha sido sobre todo de intentar minimizar el problema, y creo que eso, pues, creo que eso no abona a la propia comprensión del problema, ni menos a la atención del problema. Para el presidente,
las noticias que hablan sobre candidatos asesinados son para él, son un ejemplo más de cómo la cobertura de los medios únicamente busca manchar a su administración y de alguna forma responsabilizarle de los problemas de violencia que hay, cuando pues en realidad lo que vemos es que la violencia es real, los asesinatos son reales. Entonces creo que sí ha habido de parte del presidente López Obrador, ha habido una tendencia también a minimizar estos hechos, como lo ha hecho con otros hechos similares que él considera negativos para su imagen, ¿no? Y para la imagen de su administración. Bueno, pues Mauricio Torres, periodista mexicano desde la Ciudad de México, te agradezco muchísimo, como siempre, tu muy buena disposición a charlar con nosotros. Es un gusto y como siempre cuentan conmigo. Gracias, hasta la próxima. Vamos a una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar. Sus paredes y techos ahora más impermeabilizados que nunca. Con Sur Fástil, un producto más del mundo de soluciones Sur. Consígalo en ferreterías y tiendas Sur. Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar, con el sellador 522 de Sur. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bien, bueno, pues ahí tiene usted el problema grave que está pasando en México con esta influencia, papel que quiere y que está reclamando la delincuencia organizada, la mafia, ¿no? Y de diferentes mafias, como nos decía Mauricio Torres, en el caso de Celaya, de esta última candidata que asesinaron. Celaya es conocida por ser centro de contrabando de combustibles, no tanto de narcotráfico. Y pues de nuevo, mafia es mafia y delincuencia organizada es delincuencia organizada, se pueden dedicar a diferentes cosas, no todo es droga necesariamente, pero el punto es la influencia manifiesta, explícita y criminal que están tratando ellos de hacer. Y en este juego, después veremos si podemos entrevistar a un experto en seguridad que nos explique de qué se trata, pero pues vaya, no es tan sencillo como para ir a comprar a un candidato, darle plata y te alías a nosotros y yo te apoyo y con plata y hacemos que ganes. No, va mucho más allá, los matan. Así es que bueno, es otro elemento que vamos a estar hablando después. Por lo pronto, vamos a cambiar completamente de tema. Vamos a hablar de algo un poquito más distendido, más relajadito, con nuestra buena amiga Maritza. Aquí estoy, pero ¿quién te entiende? Estás hable y yo aquí también diciendo, pero dame pelota. Ya te estoy dando pelota y te doy todo lo que quieras. Ah, bueno. ¿Cómo has estado? Mira, es que yo decía, porque siento que no nos hemos hablado during a long time. Y es que vino la Holy Week, yo creo que fue por eso. La Semana Santa, sí, el miércoles tú te fuiste de vacaciones desde temprano, desde pronto. Yo estaba aquí presto para hacer el programa, pero no contamos contigo. No, el miércoles nosotros estábamos aquí. No, qué esperanzas. No, tú no estabas, ¿no estuviste?
Ay, Alberto. ¿Sí estuviste? Vanilla, yes, we were here. ¿Sabes qué? Yo tengo grandes sospechas, aquí entre tú y yo, no es a decir mucho que yo te lo dije, Ay, pero decime, aquí entre decime. tú y yo, así en secretito, se Sí. me hace que Mauricio, mi productor, me estaba dando a tole con el dedo, como se dice en México, porque se quería él ir de vacaciones. Mi amor, 2 y 2 son 4, papacito. Sí, Eso era sí. porque fíjate que yo vine a trabajar, baby. Ah, pues a mí me dijo que no, que tú ya te habías ido, que no contábamos contigo, que nada más él es el único que trabaja, que cómo es posible. Fíjate que hasta traje empanadas de chiverre. ¿De qué? Ay, no, ahora no sabes qué es el chiverre. ¿Chiverri? No. Repeat after me. Chiverri. Chiverre. ¿Chiverri? Ay, mi amor. Chiverre. 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 No sé qué es chiverre. ¿Qué es chiverre? Googlealo, mi amor, nada más para que lo veas como luce. El chiverre, Roberto, ayúdame, porque es verdad que es una fruta. ¿Qué es el chiverre? Sí, es una ¿Verdad fruta. que sí es una fruta? Fíjate que es una Es cosa, como la calabaza. sí, redonda, enorme, y es un dolor de huevos, perdóname que te lo diga así. Qué bárbaro. No hay otra forma. ¿Tú qué sabes, Maritza? Yo que trato de defenderte tanto ante el público. ¿Tú qué sabes de lo que son dolor de huevos? Mi amor. Ay, ¿Tú qué sabes? Ay, te ama. Ay, mi vida. Todo lo que me cuesta defenderte ante todos los ataques que se sufre aquí, luego sales tú con esa declaración. Mi amor, Qué ¿cómo te bárbaro. amo tanto? Fíjate que, ¿cómo se dice en México? Porque es una expresión tan tica lo que yo acabo de decir. Pero en México, ¿cómo se dirá? En México se dirá el que está hablando es un... No sé. En México también se dice así, pero Maritza, Bueno, tienes que ser, perfecto, mi pero vida. Maritza, A las pruebas me remito. no. Acá vení hasta la tal palpati. No. Maritza, es que Era el palpati, vos. tienes que ser sensible y condescendiente a las circunstancias, Maritza. Ay, bueno, eso sí. Oíste, hablando de huevos. Ay, Dios mío, no te digo. Pero ¿cuánto tengo? Porque esto yo lo quiero desarrollar bien. ¿Cuánto tengo? ¿De ¿Cuánto qué? tengo? Casi digo. 5 minutos. Ah, sí, me da tiempo. No le hagas caso a ese payaso, ese no sabe nada, él no sabe nada, este es mi programa, No, son 3 minutos. En 5 minutos te va a estar diciendo, Maritza. Son Se te 3 acabó el talco. son 3 minutos. desarrollar esto, ¿sí o no? Son 3 minutos, arranca. Bueno, fíjate que vos has ido a Las Vegas. Sí. Bueno, Las Vegas es una cuestión muy nice, muy llena de lujo y de lujuria y de hoteles divinos. Fíjate que el Venetian, que es un hotel hermoso en Las Vegas, un hombre se hospedó ahí, es un hotel 5 estrellas. Y vos no te podrías imaginar que uno dice, en un hotel de ese tipo, las cosas que pueden suceder. Fíjate que cayó la noche, ¿verdad? Y este señor que se llama Michael Farchi, este huésped, ya él se puso su pijamita, un boxercito, una camisetita, y después, quién sabe, de gastar cuánto en el casino, se fue a dormir y se metió a la cama. Alberto Padilla, cuando él empezó a sentir algo que le caminaba cerca de su genitalia, ¿Cómo? él sentía algo. Una ladilla. ¿Ah? Una ladilla. Peor aún, Alberto. De repente ha sentido un dolor intenso en los testículos que él empezó a chillar y encendió la luz y él dijo, ¿pero qué es esto? Y él como que se quitó así, se metió la mano para ver qué había. Alberto Padilla era un escorpión. Wow. En un hotel de estos había un escorpión y con tan mala suerte, no para el escorpión, sino para él, Alberto, que cuando él del susto se hizo arrancado los boxers, el escorpión estaba ceñido, estaba atado, estaba, ¿cómo se dice? Agarrado, asido prendido. a sus partes gomaros, a los gemelos, a los testicles. Aquí sí batallas para decir huevos, aquí sí. Bueno, sí. Fíjate que el escorpión estaba ahí agarrado de teco, de balls. Ese hombre empezó a pegar alaridos diciendo what and, lo picaron por lo menos entre 3 o 4 veces. Yo creo que le alcanzó para una en cada gumaro.
¿Oíste? Qué ¿Sabes horror. cuánto vale una noche en una habitación de estas? Uy, no, bueno, depende. En Las Vegas puede ser hasta gratis si vas a jugar. Bueno, en este caso, en el Venetian, $400 cada por noche. Ujú. Y fíjate, o por lo menos en quién sabe en cuál estaba ahí el hospedado. Entonces, imagínate la furia de este señor y también la hinchazón. ¿A vos te han picado algún bichito, mi amor? Porque en México hay mucho alacrán, mucho escorpión. Hay mucho de todo, ¿Te han pero picado alguna vez en tus partes íntimas no, algún bicho? jamás en mis partes íntimas no. Pero bueno, en alguna otra parte. Sí, bueno, sí, algún abejorro, alguna abeja, pero no, nunca en una parte noble. O sea, nada que se te haya hinchado. No, claro que se me ha hinchado, pero no en ninguna parte noble. En la oreja, una vez me picó una abeja, por ejemplo. Ay, Alberto, de veras, ¿a dónde? Imagínate, tenía oreja de hombre elefante. Ay, no digas, oye, Alberto, this is a painful. Sí. Albertito, entonces fíjate que este güela, evidentemente, así con los huevos al aire se fue a recepción. A decir que no digan que me lo estoy inventando. Qué horror. Y la recepcionista le decía que le traigan una toalla, que le traigan un paño. Y él decía, vean, y el escorpión guindando. Y fíjate que habló con el abogado y demás, y pusieron una demanda a Alberto Padilla. Porque, bueno, es que vos sabes que yo estaría furiosa también. Claro, a mí me hubieran picado en otro lado, ¿verdad? Bueno, yo te conté, ya una vez conté de una vez, esto fue en una playa, en el excusado había una iguana. ¿Cómo? Una iguana en el excusado. Vos fuiste a orar y encontraste una iguana ahí adentro. Exactamente. No la obré yo, eso fue, ya estaba ahí cuando yo entré. No, Alberto, no te creo. Había O una sea, iguana. vos te sentaste a hacerte el don. No, apenas iba. En lo que entré al baño estaba la iguana dentro del excusado y llegó por la cañería. Dios mío. ¿No te lo platiqué? Alberto, ¿y saliste corriendo? Pues sí, ¿qué querías? Hacerle un lado para que no lo jala con sombrero. Y bueno, eso de repente pasa en nuestros Hubiera estado en países. pánico. Bueno, eso pasa en nuestros países de repente. Sí, Oye, hasta- Maritza, ya se te acabó Ay, el no, veinte. no fregué, si estamos en lo más y mejor, ¿cómo me vas a amar? No, Alberto. Ya se te acabó el página. saldo. Ay, mi amor, te mando un beso en toda la iguana, ¿oíste? Gracias, Maritza. Hasta la próxima. See you in the next time. Ok, gracias. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en